Bien, entonces, en las dos clases pasadas, de lunes y martes, nos adentramos en el tema de la gestión del agua, vimos los usos, de dónde se extrae el agua, que viene prácticamente de ese ciclo hidrológico. En la clase del martes vimos los tipos de contaminación que hay, cómo se origina la contaminación, tanto en agua, en aire y en suelo. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de gestión del agua desde el punto de vista de lo que es los sistemas de potabilización, los sistemas de saneamiento básico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre más precisamente los sistemas de abastecimiento, de potabilización, remoción y tratamiento de aguas. En sí, es todo el sistema de estructuras hidráulicas que de alguna manera nos permiten captar el agua que es cruda, ¿cierto? En la parte alta de la cuenca, donde por allá se construye una bocatoma en el río, ¿sí? Se construye una serie de estructuras como desarenadores, hay tuberías que le llaman aducción, conducción, se llevan a una planta de tratamiento donde se potabiliza esa agua cruda, ya queda apta para consumo humano. De ahí se almacena en grandes tanques en la ciudad, se distribuye a la población y es en cada una de nuestras viviendas donde pasa de agua potable a agua residual. Luego se recogen las aguas, se llevan, en el mejor de los casos, como lo hemos dicho antes, a una planta de tratamiento de agua residual y ahí sí, una vez tratadas esas aguas residuales, van a ser vertidas a el cuerpo de agua más cercano. Bien, entonces con esa introducción, esperando que esto avance, entonces miremos lo que son los sistemas de saneamiento ambiental en aguas. ¿Qué comprende? Entonces podemos hablar de que un sistema de saneamiento en aguas prácticamente se parte desde el estudio de la microcuenca, ¿sí? Es decir, esa porción de cuenca donde tenemos acceso a un cauce, ¿sí?, de agua, al recurso hídrico superficial. Obviamente tenemos que ser muy juiciosos en la selección de la microcuenca. Esa microcuenca debe de cumplir con aspectos importantes tales como que la fuente de agua sea de buena calidad. ¿Dónde encontramos que sea de buena calidad? Pues normalmente en la parte alta de la cuenca, ¿cierto? En la cuenca alta, como ustedes han visto, ¿cierto? La mayoría de las bocatomas, ¿dónde se encuentran ubicadas? Arriba, allá arriba en la montaña, claro. Por una sencilla razón. Bueno, básicamente por dos. Una, por criterios de calidad de agua. Entre más arriba yo construya la bocatoma, pues se sabe que va a haber menos presión por contaminación en ese sitio, ¿sí? Pues porque arriba no va a haber, digamos, en lo posible asentamientos humanos o otras actividades que estén contaminando esa fuente hídrica. Esa por un lado, ¿cierto? Es un criterio de calidad. Y el otro criterio es un poco por temas del funcionamiento en sí del sistema de acueducto. Ahí entonces, bueno, surgen dos grandes formas de llevar el agua de un sitio a otro. Yo puedo llevar el agua de una parte alta a una parte baja y cuando eso pasa, cuando estoy en la parte alta y llevo agua a la parte baja, pues sencillamente coloco una serie de tuberías, de canales o de conductos y por la misma fuerza de gravedad que hay en el planeta Tierra, esa masa de agua viaja por lo que se conoce como gravedad, ¿cierto? Entonces el sistema ahí es por gravedad. El agua va escurriendo de un punto alto a un punto bajo. ¿Qué pasaría si yo tengo que llevar agua de un punto bajo hacia un punto alto? Bueno, pues entonces ahí encontraríamos una situación donde ya ¿cierto?, la gravedad no nos favorece
porque vamos en contra de la gravedad, y es ahí donde uno tiene entonces que instalar una estación de bombeo. ¿Qué es una estación de bombeo? Un conjunto de motobombas, ¿sí? Normalmente accionadas por electricidad, por energía eléctrica, o de repente por otro tipo de energía, ACPM, energía, digamos, solar, bueno, cualquiera de estas fuentes de energía. Y lo que va a hacer esa serie de motobombas es elevar ese volumen de agua desde la parte baja hacia la parte alta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que ir distinguiendo por qué las bocatomas se ubican en la cuenca alta de una microcuenca. ¿Sí? Entonces, por un lado es por la calidad, por el otro por la parte de la funcionalidad hidráulica. También hay que, un par de criterios más que hay que tener en cuenta es la cantidad de agua. Me explico, yo no me puedo ir tan arriba de la cuenca, que el chorrito de agua que me baje por esa quebrada no me abastezca la población que yo quiero, ¿cierto? Digamos, suministrarle agua. Entonces tengo que saberlo hacer, o si no, tendría que construir una especie de reservorio. Reservorio es como un estanque de agua o una pequeña, digamos, un pequeño embalse para almacenar agua. Y el tercer y último criterio importante en el tema de la selección de una microcuenca, ¿quién lo diría? Pero tiene que ver mucho con el tipo de suelo que tenga la microcuenca. Entonces uno como que empieza a mirar, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tipo de suelo con la ubicación de la bocatoma de un acueducto? Pues fíjense que tiene que ver mucho, porque ustedes saben que cuando hay lluvias, ¿cierto? Cuando se precipita el agua cae en las laderas, lava el suelo, y ese suelo cae en la quebrada o en el río de donde nos vamos a abastecer nosotros de agua. ¿Sí? Entonces, claro, ahí es donde uno ve en invierno como los ríos y las quebradas bajan muy turbias. Por eso, por el efecto del lavado del suelo, ¿cierto? Producto de la precipitación. Entonces, claro, cuando hay turbiedad, es más complicado tratar las aguas, ¿cierto? El proceso precisamente de clarificación. Y es apenas lógico, ¿cierto? Entre más turbia sea un agua, es más difícil clarificarla. Entonces, a veces es importante tener ese tipo de criterios. Entonces, ¿de qué depende que esa turbiedad sea más complicada o menos complicada de remover? Del tamaño de esas partículas. Normalmente esa turbiedad del agua obedece a las arcillas. Las arcillas, pues ustedes saben que es un tipo de suelo que hay, ¿cierto? ¿De qué están conformados los suelos? De arenas, de limos y de arcillas. Para que nos llevemos una idea, las arcillas son esas pues, que tienen una tonalidad como amarilla, ¿cierto? Ocre. Prácticamente cuando se mojan, pues se forma como un barro, un lodazal allí. Y las arcillas tienen una particularidad, es que son tan pequeñas, tan infinitamente pequeñas, que cuesta mucho trabajo, eh, digamos, removerlas en la planta de tratamiento de agua potable. Entonces, si yo en el estudio de la microcuenca tengo la opción de ir a, ¿qué les digo yo? 3, 4 puntos diferentes, 4 microcuencas diferentes para captar agua, pues yo voy a buscar una microcuenca que me abastezca de buena calidad, buena cantidad, especialmente para que me suministre en los meses de verano, y también que el tipo de arcilla, en lo posible, sea un tipo de arcilla lo más grande posible. Porque entre más pequeña sea la arcilla, bueno, eso ya es un tema de teoría de la coagulación, un poco más que se sale, ¿cierto?, del contexto de este curso, pero entre más pequeña sea la arcilla, pues más sustancia química hay que aplicarle. Y por supuesto, entre más químico se aplique al agua, pues más costosa es su tratamiento, ¿cierto? Por un mismo metro cúbico de agua va a ser más costoso tratar un agua cruda que tenga arcillas muy pequeñitas, ¿sí?, a otra que tenga un suelo con arcillas de un tamaño más grande. Entonces, esos son los tres criterios. Criterios
de calidad del agua, de cantidad del agua y de la clase de arcilla que tenga la microcuenca. ¿Listo? Una vez identificamos la microcuenca, escogiéndola con esos 3 criterios que son muy importantes, entonces pasamos a ¿qué? A planificar el sitio donde vamos a hacer la captación de agua, es decir, donde vamos a construir la boca toma, ¿cierto?, de ese acueducto, y seguido de la captación, normalmente se construye un tanque que se conoce como desarenador. Su nombre lo dice, ¿cierto? Desarenador. O sea que en ese tanque se remueven las arenas. Y es muy curioso porque, claro, es un tanque donde las arenas se remueven, pero las arcillas no. Los limos y las arcillas, que son tan pequeñitas, pasan derecho y se van hasta la planta de tratamiento. Las arenas, que son más pesadas, entonces, por un efecto allí de gravedad, a una velocidad muy baja, que es lo que yo hago en un tanque desarenador, construyo un gran tanque, le reduzco la velocidad de entrada al agua y hago que la gota de agua pues viaje muy despacio, y entonces en ese recorrido las partículas de arena se van depositando, se van decantando, ¿vale? Entonces esa es la función de un desarenador, remover las arenas que trae el agua cruda. Aquí surgiría una pregunta, bueno, y se las lanzo, a ver si podemos mirar por qué normalmente las estructuras como desarenadores se deben de colocar enseguida de las bocatomas, de la captación. ¿Por qué creen ustedes? Pensemos un poco. Profe, porque trae bastantes residuos, entonces la idea es poder que esos residuos se queden en una parte para que pase más Eh, el agua. Eso es cierto, ¿cierto? Nosotros necesitamos quitar todos esos residuos, especialmente he oído las arenas. Ahora, ¿por qué las arenas? ¿Por qué somos como, ¿qué les digo yo? Como xenofóbicos con el tema de las arenas en ese sistema de acueducto. Porque es que las arenas tienen una particularidad, y es que geomecánicamente hablando, las arenas son muy abrasivas. Cuando hablo de abrasivas, los llevo a que, si ustedes se fijan, cómo fabrican las lijas, estas con las que los carpinteros y los ebanistas pulen la madera, o cuando van a pintar qué sé yo, una casa, un apartamento y les toca lijar. Si ustedes observan, la textura de esas lijas, ¿cierto? La materia prima de eso es la arena. Claro, cogen un papel, le echan una película de pegante allí y riegan una arena. Entonces uno encuentra lijas que son lijas finas, muy finitas, ¿cierto? Entonces uno ve y, sí, esto casi no es áspero. Hay lijas que son término medio y hay otras que son unas lijas con unas piedrotas así de arena que pues son demasiado abrasivas. ¿Por qué entonces ¿cierto? Un sistema de acueducto se quita la arena al principio? Apenas yo capto el agua cruda del río, lo que hago es que construyo un tanque desarenado. Es porque yo no quiero que esas arenas se me vayan por la tubería. Porque claro, si la arena tiene una particularidad de abrasión, me va rayando, me va desgastando las paredes de la tubería. Entonces, cuando yo diseño un acueducto con una vida útil, póngale ustedes una vida útil de 25 años, que es lo que normalmente se proyecta un acueducto, nada, si yo no hago el desarenador, pues eso a la vuelta de 5 años, esas tuberías ya están desgastadas. Eso por un lado. Entonces, la arena es abrasiva y me desgasta las paredes de la tubería. Tengo que removerla. Y por otro lado, si yo no quito la arena, ese conducto, especialmente, por ejemplo, en un invierno, la arena junto con la arcilla y los limos me van a formar un lodazal y fácilmente me van a obstruir la tubería. Y si se me obstruye la tubería, pues dejo sin agua a la población y vaya pues usted a remover todo ese barro dentro de esa tubería. Es bastante complejo, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual cuando se construye en un sistema de acueducto una boca toma, al ladito
uno ve un tanque o varios tanques desarenadores según sea el caudal captado. ¿Sí? Profe, qué pena. Sí, claro. Dime. ¿De pronto tienes un ejemplo gráfico de eso? Sí, aquí adelante, veamos por acá un sistema, veamos este. Aquí está. Inclusive es muy didáctico el esquemita. Este es un sistema de abastecimiento, un sistema de acueducto, ¿sí? Para una ciudad, para una población. Entonces empecemos. Y vuelvo a lo que les estaba diciendo. Empezamos allá arriba en la cuenca alta con la construcción de la bocatoma o la captación, ¿cierto? Entonces yo busco una microcuenca que me garantice tres aspectos. Buena calidad del agua, por eso es que hago la bocatoma allá bien arriba, donde la población no me afecte la calidad del agua, que me garantice una buena cantidad de agua, especialmente en los meses de verano, y que los suelos que hay en esta microcuenca o cuenca, ¿sí? En lo posible, litológicamente hablando, sean arcillas de un tamaño más grandecita, para que aquí en el proceso físico-químico que se hace en la planta de tratamiento no vaya a consumir muchas sustancias químicas, ¿sí? Muchos coagulantes. Entonces, claro, aquí tenemos la bocatoma. En esto hay varios tipos de bocatoma. Yo podría construir una bocatoma en el fondo. Vamos a colocar aquí el puntero. Yo podría colocar aquí una bocatoma en todo el fondo ¿cierto? Del río de la quebrada. Entonces, esa bocatoma se conoce como bocatoma de fondo. Yo puedo también construir una bocatoma lateral, ¿sí? Entonces coloco ahí una estructura en concreto, le coloco una rejilla, pues para que no se me vayan a ir las hojas, ¿cierto? Todo el material grueso, ni las piedras ni nada. Entonces en la bocatoma básicamente es una serie de rejillas que se colocan y pasa el agua. La tubería que hay entre la bocatoma y el desarenador se conoce técnicamente como la aducción, esta tubería, la aducción. Mientras que la tubería que hay entre el desarenador, del que estamos hablando, hasta la planta de tratamiento, que es todo esto, planta de tratamiento, esta se conoce como conducción. Entonces, para distinguir hay dos cosas. ¿Cuál es la aducción? La aducción es la tubería que hay desde bocatoma hasta desarenador. Ah, ¿y cuál es la conducción? La conducción es la que hay desde el desarenador hasta la planta de tratamiento de agua potable. ¿Listo? Entonces, aquí es donde construyo mi tanque desarenador. ¿Por qué lo hago aquí al lado de la bocatoma? Ya lo explicábamos. Porque el río baja con arenas, entonces esas arenas, si yo las dejo continuar viajando por acá, porque pues aquí en esta gráfica, en esta esquemita, la conducción es un pedacito de tubo, ¿cierto? Pero pues hay conducciones que son muy largas. Por decir algo, el sistema de acueducto de Armenia. La bocatoma de Armenia capta en el río Quindío, en la vereda El Agrado, que queda en Salento, por el sector de Boquía, ¿cierto? Vereda El Agrado. Entonces allá está la bocatoma y hay unos desarenadores, ¿sí? Y desde los desarenadores hasta la planta de tratamiento, que queda aquí en Reyiví, ¿cierto? Enseguida del Colegio San Luis Rey, para los que son de aquí de Armenia, pues este tubito que se da aquí en esta esquemita es apenas de 10 kilómetros de longitud. Y ojo, pues 10 kilómetros de longitud es una distancia muy larga. 10 kilómetros de longitud es lo que hay desde el Club Campestre, la glorieta del Club Campestre, hasta la glorieta de Malibú entrando a Armenia. Entonces miren que es una distancia supremamente larga desde donde se trae el agua, desde la vereda del Agrado, en el municipio de Salento, hasta acá, hasta el casco urbano de Armenia. Entonces en esa conducción hay una serie de estructuras hidráulicas como tuberías, como canales, como viaductos, como túneles. ¿Sí?
Hay una cantidad de túneles a lo largo de esos 10 kilómetros. Algunos de esos túneles pues, son túneles muy antiguos que en su tiempo inclusive no los revestían de concreto. Entonces son túneles así, excavados en tierra, y ahí están funcionando. ¿Cuál es el gran problema? Pues el problema es que estamos en una zona de riesgo sísmico alto y que de pronto en un sismo esos túneles pues, pueden colapsar, ¿cierto? Si no tienen ninguna, digamos, recubrimiento en concreto reforzado. Entonces, eso es la conducción. Y luego de la conducción viene la planta de tratamiento como tal, con una serie de estructuras hidráulicas, donde se hacen unos procesos físicos y químicos, ¿sí? Y aquí, a la entrada de la planta de tratamiento, el agua entra cruda. Agua cruda, que es la que traigo de aquí del río. Me vienen por todas estas estructuras, por bocatoma, aducción, desarenador, conducción, y me llega a la planta de tratamiento cruda por una serie de procesos físicos y físico-químicos. Yo paso de agua cruda a agua potable aquí cuando ya sale, ¿cierto? A este pedazo de conducción desde la planta de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento, ¿cierto? Armenia, por ejemplo, básicamente tiene 7 tanques de almacenamiento. Están los de Reyiví, están en Umata, en Corbones hay otro tanque, en Las Margaritas, allá por el lado del 7 de agosto, ¿sí? O sea, en puntos altos de la ciudad se colocan estos tanques. ¿Para qué? Para que la red de distribución, que es esta que vemos acá, pues trabaje por un sistema de funcionamiento por gravedad, ¿cierto? Que no tengamos que utilizar motobombas para mandar el agua que hay aquí almacenada hacia los diferentes barrios. Entonces aquí sale el agua por la red de distribución. Hagan de cuenta que cada tubito de estos iría para los sectores de la ciudad, y en este caso se fue para este barrio, y en este barrio pues hay una serie de viviendas, de edificios, de iglesias, de colegios, de universidades, y llega a cada una de las viviendas y aquí pues se hace, digamos, el uso doméstico del agua, ¿cierto? El que hacemos en el día a día. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta ahí? No, no, señor. Bueno, entonces me devuelvo un poco. Para seguir en la secuencia que veníamos acá, ¿sí? Que es básicamente lo que hablé en ese esquema de manera textual, ¿cierto? Entonces ya estamos en el diseño de la aducción, diseño de la conducción, ¿cierto? Que son las dos tuberías que hablábamos, el diseño de la planta de tratamiento de agua potable, que es coger agua cruda y por una serie de procesos físico-químicos volverla potable, volverla apta para consumo humano. Oído, si el agua es apta para consumo humano, que es como el estándar más alto que hay, de ahí en adelante es apta para los animales, es apta para la industria, es apta para el comercio, es apta para llenar las piscinas, los jacuzzis, ¿sí? Para el resto de actividades. Por eso el estándar más alto de calidad es el agua para consumo humano, ¿sí? Que nosotros somos como más, digámoslo así, en la cadena trófica somos como los más sensibles. Cuando yo potabilizo el agua, entonces ya paso a almacenarla, ¿cierto? En tanques de almacenamiento. Luego paso a distribuirla por una serie de tuberías, ¿cierto? Que se conoce como red de distribución. Normalmente, la red de distribución en una ciudad terminan siendo una cantidad de tuberías casi que en forma de una malla. Piensen ustedes una malla donde por cada calle y por cada carrera se va formando unos polígonos ahí, y cada vez se va agrandando esa malla en la medida que la ciudad va creciendo. Esas son mallas cerradas cuando uno diseña hidráulicamente una malla de esas. El otro tipo de redes que hay son las redes ramificadas. Piensen ustedes en un acueducto veredal, ¿cierto? Para una vereda. Claro, las fincas están distanciadas X distancia cada una, ¿sí? Una de otra, y no va a haber forma de hacer una malla porque pues, eso saldría demasiado costoso. Entonces
lo que se hace es que en esas redes ramificadas se lanza una tubería principal, ¿sí? Digámoslo por el camino de la vereda, por decirlo así, y claro, cada una de las finquitas, o de las fincas o haciendas de las que sean, va captando de esa red principal. Entonces, hagan de cuenta que una red ramificada, para que se lleven una idea, es como si fuera la espina de pescado, ¿cierto? Donde la parte central es la tubería que distribuye y luego vienen cada una de las acometidas a las diferentes edificaciones. En este caso ya sean fincas, ya sean casas campestres, ya sean chalets o demás, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la red de distribución. Luego, lo mencionábamos ayer, ¿en dónde es que se genera el agua residual? Cuando le damos el uso respectivo a el agua potable. Por ejemplo, el lavamanos, nos lavamos las manos, a nosotros cuando yo abro el grifo me sale agua potable. En el mismo ejercicio de lavarme las manos, ahí ya estoy generando agua residual. O cuando descargo el sanitario, o cuando me ducho, o cuando lavo la ropa, ¿cierto? O cuando lavo la loza. Entonces, a partir de esos aparatos que hay en la vivienda, yo tengo que recogerlo con una serie de tuberías que son los desagües sanitarios. Estos me van llevando a una tubería de salida en cada una de las viviendas, en cada una de las edificaciones, y esa tubería me la lleva a ¿cierto? A un gran colector que es el alcantarillado sanitario. Entonces se recogen las aguas, ¿cierto? Se hace el diseño de la evacuación de las aguas servidas. Esa palabra servida significa que ya se le dio un uso, obviamente. O sea, son aguas ya residuales. Y cuando yo ya tengo recogidas las aguas residuales por una serie de tuberías, ¿cierto? O de alcantarillas, entonces paso a diseñar la planta de tratamiento de agua residual. ¿En qué consiste una planta de agua residual? Es una serie de estructuras hidráulicas, ¿cierto? Lo primero que entra son digamos, un tratamiento preliminar donde hay unas rejillas, ¿cierto? Unas tamices. Allí se retienen, por ejemplo, todos esos mugres, las bolsas, los tarros que mandan por ahí por el acueducto, la mascota que de pronto tiraron al alcantarillado, bueno, la rata que se ahogó, todo lo que usted piense así grueso, queda retenido en esas rejillas. Seguido, vuelve a haber otro desarenador, ¿sí? Otro desarenador, pero ya para aguas residuales. Luego una trampa de grasas, ¿cierto? Para que las grasas floten y ahí se va reduciendo la contaminación. Y ya de ahí se pasa a un gran tanque conocido como un reactor biológico. Reactor porque dentro de él suceden unas reacciones químicas, ¿cierto? Generadas por unas bacterias. Las bacterias hacen el trabajo de degradar la materia orgánica, captan agua residual, agua contaminada y la entregan con agua ya de mejor calidad, ¿cierto? Un agua tratada. Y ya cuando tratamos esas aguas, entonces ahí sí van a unos sedimentadores, los lodos se llevan a unos digamos, lechos de secado, bueno, una serie de procesos que se hacen allí. ¿Para qué? Para que finalmente se entregue el agua en mejores condiciones de nuevo al cuerpo de agua receptor. ¿Qué puede ser? Una quebrada, puede ser un río, puede ser un lago o puede ser el mar. En algunas cuencas, ese río que está recibiendo el agua residual puede llegar a ser el mismo el que aguas arriba me prestó agua para yo construir todo el sistema de acueducto, ¿cierto? Algunas veces es la misma cuenca, en otras ocasiones no, ¿cierto? Les voy a citar un ejemplo. Armenia. Armenia capta el agua del río Quindío, allá en la vereda El Agrado, por Boquea. Listo. La trae por una serie de conductos, de túneles, de canales, la potabiliza, la reparte a lo largo de toda la ciudad de Armenia, pero por la misma morfometría de la ciudad de Armenia, que yo les hablaba de que Armenia tiene 53 quebradas, desafortunadamente al momento, pues prácticamente todas contaminadas, ¿sí? Prácticamente todas. Y entonces algunas de esas quebradas
drenan, unas para el río Quindío, que fue donde nosotros arriba, por allá por Salento, cogimos el agua, ¿cierto? Otras quebradas drenan, por ejemplo, a la quebrada Cristales, y otras drenan al río Espejo. Entonces, oído, Armenia capta el agua de un río, que es el río Quindío, pero Armenia vierte sus aguas residuales a 3 cuerpos de agua: a río Quindío, a quebrada Cristales y a río Espejo. Esa es la razón por la cual hay que construir mínimo 3 plantas de tratamiento de agua residual para unos caudales muy generosos, ¿cierto? Yo les decía que ya está construida la primer PETAR, ¿sí? ¿Por qué se la llama PETAR? Porque sencillamente es la abreviatura de esa palabra, ¿cierto? De esa frase tan larga que es planta de tratamiento de aguas residuales. Cojámosle las iniciales y es la P, la T, la A y la R. PETAR. Listo. Lo mismo para el tratamiento, la planta de tratamiento de agua potable. Entonces uno, para simplificar, utiliza la expresión de la PTAP. Entonces, agua potable es la PTAP, agua residual es la PETAR. Ya son 2 palabras que podemos ir como involucrando en nuestro vocabulario de esta temática de eficiencia hídrica. Bueno, ese es más o menos el esquema en toda ciudad, en toda población, con que se hace el saneamiento de las aguas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Como el agua residual? Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Sí, Bueno. profe, vamos bien. Estamos haciendo un viaje, ¿cierto? Por todos los caminos, procesos, tratamientos que tiene el agua. Fíjense, estamos cogiendo arriba en la cuenca alta, la captamos, la transportamos, la potabilizamos, la almacenamos, la distribuimos, la contaminamos y luego la descontaminamos con la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿En dónde estamos nosotros perdiendo el año, cierto? En temas de saneamiento básico en muchos de los municipios de nuestro país. En esta, o sea, muchos de nuestros municipios, me voy a devolver, y están hasta ahí, vean. ¿Me explico? Hay alcantarillado, en el mejor de los casos. En poblaciones muy pobres, que me ha tocado pues en el ejercicio de mi profesión, ir a pueblos muy abandonados, muy pobres. ¿Cómo les parece que ni siquiera este está? Simplemente les llega el agüita, ¿cierto? Una manguera que sacan por allá de algún río, ¿sí? Por ejemplo, en esos caseríos a orillas del río Cauca, ¿cierto? En el sector por allá de La Mojana, mi tesis de maestría en la Universidad de los Andes fue modelar el río Cauca. Yo modelé los últimos 126 kilómetros del río Cauca, en el tramo donde recibe toda la contaminación por mercurio, producto de la minería del oro, en la zona, en el nororiente antioqueño, que allá hay unas empresas muy grandes. Ellos, para extraer el oro, utilizan mercurio. Recordemos que mercurio es un metal pesado muy contaminante, y desafortunadamente ese mercurio, pues en la mayoría de los casos, lo vierten a los ríos, y por ejemplo al río Nechí, al río Caribona, que son tributarios del río Cauca, y aguas abajo de esos puntos. Es triste ver cómo, por ejemplo, esos asentamientos humanos, esos pueblitos, les voy a citar algunos, pues hay varios, pero Nechí, Achí, Guaranda, Tres Cruces, sí, una cantidad de poblaciones ahí al lado del río, colocan una manguera, dependiendo de la necesidad que tengan, y hacen el ejercicio de sifonamiento, ¿cierto? Y entonces sacan agua del río. Claro, en ese sector el río Cauca es un río muy grande, muy caudaloso, entonces a ellos agua, por cantidad de agua, no les va a faltar. El gran problema de ellos es la calidad del agua, porque en los sedimentos del río pues viene el mercurio ahí revuelto. Entonces son poblaciones que
cuando nosotros hicimos el estudio allá, el estudio se hizo con Corporica y la Universidad de los Andes, nosotros encontrábamos poblaciones que captaban el agua directamente, no tenían plan de tratamiento de agua potable y era marcada la presencia de problemas con personas o con niños con trastornos mentales, con deformaciones genéticas, ¿sí? Esto asociado al problema de contaminación por mercurio. Entonces es un problema bastante complejo que uno, por ejemplo, en las ciudades por acá intermedias o en las grandes ciudades, uno ni se entera de cómo viven esas poblaciones en esas zonas. Es bastante complejo. Entonces allí, claro, cuando nosotros íbamos a tomar muestras cada 3 meses para cubrir las épocas de invierno y de verano, para modelar la calidad del agua, para modelar el mercurio. O sea, mi tesis fue la modelación matemática del mercurio en aguas, en sedimentos y en peces. Entonces nosotros también captábamos aguas, sedimentos con una draga y captábamos peces. Entonces los peces los comprábamos a los pescadores. Nos íbamos para el laboratorio de aguas de los Andes. Allá se hacía los químicos le llaman eso, la digestión, o sea, trituraban el pez y lo pasaban por unos equipos muy especializados que son unos cromatógrafos, ¿sí? Y equipos de absorción atómica, donde esos equipos especializados nos mostraban la concentración de mercurio que tenía, por ejemplo, los peces. Y claro, pues eso queda uno alarmado, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema con la minería, que esos productos que ellos utilizan para concentrar el oro, que el proceso, digamos, el proceso técnico se llama proceso de amalgamación del oro. Amalgamar es aplicar un químico, llámese mercurio, llámese cianuro, a una estructura o matriz del suelo, entonces las partículas de oro se van juntando, ¿cierto? Como si fuera cuando se prepara concreto. Ustedes han visto cuando se prepara concreto que el ligante, ¿cuál es? El ligante es el cemento. Entonces el cemento hace una reacción química exotérmica y entonces va juntando la grava con la arena hasta formar una pasta que se solidifica y se forma el concreto, ¿cierto? Asimismo, en esa misma proporción se hace el proceso de amalgamación del oro. Entonces se coge una matriz de suelo, las retroexcavadoras cogen ese suelo, le aplican ese mercurio, ese cianuro en unas piscinas y entonces el oro se va, ¿cierto? Se va juntando partícula por partícula. Esa es una manera de procesar la minería del oro. ¿Listo? Bien. Esto es lo que tiene que ver con esos sistemas ambientales de aguas. Vamos a mirar algunos esquemas, ¿sí? Sobre ese tipo de saneamiento básico de las aguas en una cuenca hidrográfica, ¿cierto? Esta diapositiva nos permite ver cómo debería de ser, oído, cómo debería de ser, lo digo porque en nuestros países, desafortunadamente, pues tenemos una deuda ambiental y es que nos falta mucho en temas de descontaminación de aguas residuales. Esa es la realidad. Entonces, esta figurita nos muestra cómo en una cuenca hidrográfica que tiene su río principal, un río principal por acá, y ese río vierte al mar, en esa cuenca hay 3 grandes ciudades, ¿cierto? 3 asentamientos humanos que, por supuesto, van a demandar agua y van a generar aguas residuales, que eso es lo que hace toda ciudad, toda población. Entonces, incluso este esquemita nos sirve para mostrarles que hay 3 maneras de captar agua. Yo puedo captar agua de manera subterránea, ¿cierto? Agua subterránea. Construyo un pozo, ¿cierto? Un pozo, los hidrogeólogos hacen el estudio, entonces ellos dicen, vea, el acuífero en esta zona está a 150 metros de profundidad. Ah, bueno, entonces yo vengo, construyo un pozo, a mí hago unos 200 metros de profundidad, coloco unas motobombas y succiono el agua subterránea. Entonces, esta población que tenemos aquí, en la parte baja de la diapositiva, capta su agua, ¿cierto? De manera subterránea, trae agua subterránea. Yo les explicaba ayer, el martes pasado que esta agua es de muy buena calidad, ¿cierto? En general,
el agua subterránea es muy buena calidad, pero tiene un pecadito. Claro, el agua, al ser filtrada por el mismo suelo, ¿cierto? Porque el agua aquí viaja, pues, kilómetros y kilómetros, y entonces se va descontaminando porque se va filtrando con el mismo suelo, ¿cierto? Con la misma matriz de suelo o de roca. Pero a su paso por ese suelo y por esas rocas, pues va adquiriendo muchos minerales. Y entonces el problema de las aguas subterráneas, aunque tienen muy buena calidad, o sea, no tienen prácticamente coliformes ni otras sustancias, a menos de que haya una contaminación por un pozo o algo así, tienen un pecadito, y es que arrastran minerales, y entonces el sabor del agua cruda, del agua subterránea, es un sabor un poquito desagradable, porque tiene minerales como hierro y como manganeso. De pronto ustedes han tomado alguna bebida con un sabor a hierro, y por supuesto que es muy desagradable, ¿cierto? Les cito, por ejemplo, si a alguno le ha tocado tomar algo de complejo B, pastas de complejo B o algo así, ese sabor es ferroso, es maluco, eso agradable no tiene nada. Entonces el agua subterránea, los procesos más importantes que hay que hacer es removerle el hierro y el manganeso para hacerla potable. Ok, ¿eso dónde lo hago? En esta planta de tratamiento de agua potable. Esta que tengo aquí en color azulito, ¿cierto? Aquí le remuevo esos minerales y mando el agua ya potable hacia la ciudad, ¿cierto? Por la red de distribución. Llega a cada uno de los hogares o edificaciones. Aquí se generan las aguas residuales, que son captadas por una serie de tuberías llamadas alcantarillados sanitarios, y esos, en el mejor de los casos, me los llevan a la planta de tratamiento de aguas residuales. Planta de tratamiento de aguas residuales, que en Colombia normalmente le llamamos PETAR, ¿cierto? La P viene aquí adelante, entonces PETAR. Y a la de agua potable le llamamos PETAP. ¿Por qué? Pues porque lo último que hace es potabilizar el agua, entonces manda agua potable. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que ir haciendo la distinción entre lo que es una PETAP, que termina en P, y una PETAR, que termina en R. Planta de tratamiento para agua potable, PETAP, y planta de tratamiento de agua residual, PETAR. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, aquí, por intermedio de una serie de procesos biológicos principalmente, o cuando el agua viene de industrias, entonces hay que hacer a veces procesos físico-químicos para descontaminar el agua. El agua ya sale de esa planta, de esa PETAR descontaminada, y en este caso, por una tubería, ¿cierto? Digamos, una tubería fluente, vierte, en este caso, a un lago. ¿Sí? Llega a un lago, y en esta cuenca pues hay una particularidad. Fíjense que desde este lago, la siguiente ciudad que vemos aquí en esta imagen se está abasteciendo, ¿cierto? El agua para consumo humano lo están captando de ese lago. Entonces, con mayor razón, esta ciudad, está aquí abajo, obligatoriamente tiene que tratar sus aguas residuales, porque o si no estaría generando un problema de contaminación, ¿cierto? Estaría generando una externalidad negativa sobre la población vecina, que es esta, que le estaría mandando agua muy cochina, muy sucia a este lago, y la población vecina se está abasteciendo de este lago, ¿cierto? En Colombia, un ejemplo como para que nos llevemos una idea. No es precisamente un lago, es un embalse. Por ejemplo, el embalse de San Rafael en Bogotá, ¿sí? El embalse de San Rafael, donde está, digamos, la planta de Biesner, que es una de las plantas de tratamiento de agua potable más modernas del país, ¿sí? Es un embalse que recoge todas las aguas del sistema de Chingaza. El agua de Bogotá viaja por muchos kilómetros y es un agua que viene del páramo de Chingaza. Es una zona, digamos, de protección ambiental, ¿sí? Allí pues no se dan licencias para casas, para poblaciones, para nada. Y desde el páramo de Chingaza se capta el agua hacia, ¿sí? El embalse de San Rafael, y en el embalse de San Rafael está la planta de Biesner que lleva agua a Bogotá. Ahora, Bogotá, ustedes saben que pues, por la magnitud de ciudad que es,
una ciudad con más de 8 millones de habitantes, prácticamente ella tiene no una sola planta de tratamiento de agua potable. Bogotá tiene 5 plantas de tratamiento de agua potable, pero indudablemente la que lleva mayor caudal es la planta de Biesner, que trae el agua de el embalse de San Rafael, que viene del páramo de Chingaza, ¿sí? Entonces lo mismo, potabilizamos, mandamos ¿cierto?, el agua a la ciudad, recogemos las aguas residuales y construimos otra planta de tratamiento de aguas residuales para esta siguiente ciudad, ¿cierto? En esta ocasión, después de que es descontaminada el agua por esta PETAR, la tubería de fluente que sale de la PETAR vierte el agua al río, ¿cierto? Este es el cuerpo de agua receptor. Más adelante miraremos una serie de permisos que hay que tener en cuenta. O sea, todo el que haga un vertimiento de aguas a un río tiene que tener un permiso de vertimientos expedido por la autoridad ambiental. ¿Estamos? Aquí en el Quindío, cualquier vertimiento de agua hay que solicitar permiso de vertimiento de aguas ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío, de la CRQ, ¿sí? Ese es un proceso, dura unos cuantos meses hasta que le dan el permiso. Si vamos a construir una urbanización grande, es muy posible que le pidan una planta de tratamiento de agua residual para poder otorgar el permiso de vertimiento de aguas residuales, ¿sí? Bueno, entonces aquí esta ciudad está virtiendo al río, ¿estamos? Mientras que la anterior, está virtiendo un lago, ¿cierto? Y luego venimos por acá. Digamos que este es el río principal, esta es su margen derecha. ¿Cómo identifico yo cuál es la margen derecha o izquierda de un río? Pues yo me paro en contra de la corriente del agua, en este caso, obviamente el agua viene en este sentido, pues porque va a drenar, va a vertir sus aguas al mar. Entonces, si me paro contra la corriente, mi margen derecha es esta, la que estoy aquí subrayando, y mi margen izquierda es esta. Entonces, en esta cuenca hidrográfica, que abastece 3 ciudades, de la margen izquierda encontramos la tercera forma de abastecer una ciudad. ¿Cuál es? La más convencional que nosotros conocemos. Coger en el río, construir aquí una boca toma lateral, por ejemplo, en este caso, llevarla, ¿cierto? Aquí se construye el desarenador, luego por las tuberías se lleva a la planta de tratamiento de agua potable. Pasamos del agua cruda que trae el río a agua potable, mandamos por la conducción, por la red de distribución a la ciudad y entonces lo propio, recogemos las aguas servidas, las llevamos por una serie de tuberías o alcantarillas a la planta de tratamiento de agua residual y esta hace su proceso de descontaminación y vierte al río. ¿Estamos? Esas es básicamente las 3 fuentes de abastecimiento que hay, que es una, agua subterránea, mediante la construcción de pozos. Otra, yo puedo abastecerme de un lago si es que lo tengo, o de un embalse. ¿Estamos? O la típica que conocemos por acá, que es captar agua de un río o de una quebrada a través de una boca toma. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Este esquemita nos muestra un poco la interacción que hay, ¿cierto?, en lo que es el saneamiento básico, pero ya metido, no como en la cuenca, como donde estábamos aquí, ¿cierto?, una cuenca hidrográfica, donde hay varias poblaciones y todo esto, sino ya nos vamos a meter en una de estas ciudades, cualquiera de las que ustedes escojan. Entonces nos pasamos a la ciudad y vemos más o menos cómo es, ¿cierto?, el sistema de colectores que hay dentro de una ciudad. Esta esquemita aplica para una población pequeña, intermedia o grande, ¿sí? Partiendo de la base de que es una población en la cual está construida su planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? En este caso, municipal, ¿sí? Entonces, a lo largo de una ciudad, ya metidos en una ciudad, ¿qué va a encontrar uno?
pues una serie de viviendas, ¿cierto? Localizadas en barrios, en sectores residenciales, ¿sí? Que van a generar unas aguas residuales, ya sea por viviendas, ¿cierto? A nivel residencial o a nivel comercial, y una serie de alcantarillas van a recoger eso, ¿cierto? Van recogiendo las aguas a través de un alcantarillado sanitario, ¿cierto? Distingamos un alcantarillado sanitario de lo que se conoce como un alcantarillado pluvial o de aguas lluvias. Obvio, el alcantarillado pluvial o de aguas lluvias pues lleva, a ver, ¿qué lleva un alcantarillado pluvial? Agua lluvia, ¿cierto? En cambio, el alcantarillado sanitario lleva las aguas residuales, ¿cierto? Ahora bien, en la literatura, en el estado del arte, también encontramos los alcantarillados que llevan algo ¿cierto? De aguas residuales y algo de aguas lluvias. Esos son los famosos alcantarillados combinados, ¿cierto? Entonces, en ciertos sectores de la ciudad, las redes de alcantarillado a veces son un poco antiguas y hace unos años las aguas no se separaban, o sea, no se construía un alcantarillado solo para las aguas residuales y otro para las aguas lluvias. No, eso es hoy en día. Anteriormente no se hacía eso. Entonces, si nos vamos a ver el catastro de las redes de una ciudad, vamos a encontrar que normalmente en la parte del centro de la ciudad, cualquier ciudad que sea o pueblo, usted va a encontrar que fácilmente el alcantarillado que hay en el centro de la ciudad es un alcantarillado combinado. La razón, hombre, pues porque es la zona más antigua de la ciudad, ¿cierto? Y entonces entrar a hacer un proceso de separación de las aguas residuales a las aguas lluvias, eso es, no dicho, tienen que cerrar la ciudad, el centro. Entonces muchas ciudades se quedan ahí como calladitas, recogen sus aguas combinadas, o sea, agua lluvia más aguas residuales, las llevan por una serie de alcantarillados y entonces lo que hacen es que reducen especialmente el caudal de aguas lluvias, cuando llueve por supuesto, mediante unas estructuras, ¿sí? Aquí en este punto donde estoy marcando en el cursor, en el puntero, aquí se puede construir una estructura de alivio, o lo que en la literatura de alcantarillado se conoce como un aliviadero, ¿cierto? ¿Para qué es esa estructura? Es muy sencilla, es una gran caja pues como de inspección, pero grande, donde el tubo que viene de alcantarillado combinado lo parto por la mitad y yo dejo que cuando llueva los excesos de agua lluvia se me viertan ¿cierto? Por los lados laterales de ese tubo, ¿cierto? Que va, digamos, como a media canoa, ¿sí? A media caña, otros le dicen, ¿sí? Entonces, esa agua, esos excedentes, básicamente, en su mayoría son aguas lluvias. Caen, ¿cierto? Rebosan por los laterales de la tubería, caen dentro de esa caja, esa gran caja llamada aliviadero, o estructura de alivio, y lo que cae, entonces lo conduzco hacia el río. Lo conduzco hacia el río, y lo que pasa por el tubito que partí en esta estructura de alivio, ¿cierto? Construyo entonces el alcantarillado intersector y me lo llevo a conectarlo a el alcantarillado sanitario, oído, antes de que el alcantarillado sanitario llegue a la planta de tratamiento de agua residual, ¿cierto? De esa manera mejora un poquito la condición de este alcantarillado combinado, ¿sí? Ok, entonces aquí recojo el alcantarillado sanitario, aquí una serie de estructuras hidráulicas que me hacen los procesos biológicos, o puede que algunos físico-químicos. Aquí entonces tengo unos tanques, unos reactores biológicos, donde se trata mediante bacterias el agua residual. Aquí en el afluente significa la tubería de entrada, afluente. La tubería de salida, o sea en este punto se llama efluente. Un poco dos términos para ir conociendo, ¿cierto? Tubería afluente, tubería efluente. Por eso aquí, ¿cierto? El mismo esquemita dice efluente tratado. ¿Qué significa? Hay una tubería donde ya recoge las aguas residuales tratadas, y las lleva, por supuesto, al cuerpo de agua receptor, en este caso, un curso natural de aguas. Una quebradita, un río que pasa aquí al borde de la ciudad, ¿sí?
Si ustedes observan, ¿qué les digo yo? A nivel de saneamiento, un poco la historia del saneamiento en el mundo, es muy curioso porque casi que los centros poblados, por pequeño, mediano o grande, siempre la humanidad ha tenido la particularidad de asentarse al lado de un río. Y esto se lo digo un poquito para que pensemos en ese planteamiento. Ciudades muy antiguas, París. Ustedes ven que París, el río que corta, atraviesa París, es el río Sena, ¿cierto? Que se hizo ahora más famoso porque ahí fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en este momento en París. Estamos, el río Sena. Entonces, devolvámonos unos cientos de años y los primeros asentamientos humanos hicieron la más fácil. Ellos necesitaban agua, entonces hicieron al lado de un río. Claro, en ese entonces el río no era contaminado. La ciudad fue creciendo, contaminó el río, entonces ya les tocó ir buscando otras fuentes de captación, ¿cierto? En ciudades tan grandes, ¿cierto? Pero especialmente en Europa y en Norteamérica, hay muchas ciudades que incluso ya no alcanzan a abastecerse de los mismos ríos, como les decía yo en clase pasada, sino que lo hacen por agua subterránea, ¿cierto? Tienen pozos y extraen agua subterránea, ¿sí? Entonces, en París el río Sena, en Londres el río el Támesis, ¿sí? Entonces, va bordeando la gran ciudad. Entonces, ese fenómeno es muy curioso y siempre pasa. En Colombia, miremos el fenómeno. ¿Dónde se asentó Medellín? Al lado y lado del río Medellín, ¿sí? ¿En dónde se asentó Cali? Al lado del río Cali. Nosotros por acá, pues, nos hicimos en la parte alta de la montaña y bordeamos el río Quindío, ¿sí? Entonces, eso ha sido como un común denominador en la evolución de los asentamientos humanos. Siempre hacerse a un lado de un río, ¿sí? Bien, en esta diapositiva también nos muestra otro tipo de aguas que se pueden generar, que son, por ejemplo, las aguas industriales. Ustedes saben que toda ciudad tiene, digamos, una serie de industrias, ¿cierto? Un sector industrial. Allí algunas industrias hacen sus propios pretratamientos, ¿sí? Al interior de cada industria. A veces la autoridad ambiental les exige eso. Y entonces, esas aguas industriales, ¿sí? Algunas, según sea el proceso, por ejemplo, si son aguas de un tipo de una caldera o que las calientan para algún proceso pues, industrial, necesariamente antes de vertir al río, al cuerpo de agua receptor, deben de pasar por unas piscinas de enfriamiento, ¿cierto? Piscinas de enfriamiento no contaminadas, no poluidas. Esto lo puede llevar a un alcantarillado de aguas lluvias y el alcantarillado de aguas lluvias que recoge pues, la ciudad entrega al cuerpo de agua receptor. ¿Estamos? También existen otro tipo de aguas ¿cierto? En los alcantarillados que son aguas que se infiltran o aguas debido a conexiones cerradas. ¿Cuáles son las aguas que se infiltran? Pues entonces en las conexiones de los empastes de un alcantarillado, el agüita se puede infiltrar ahí, ¿cierto? ¿Y cuáles son las conexiones cerradas? Pues muy sencillo. Piensen ustedes en una casa, una vivienda. El sifón del patio, por ejemplo, puede estar conectado a la red de alcantarillado sanitario. ¿Y normalmente qué recoge el sifón del patio? Pues en teoría agua lluvia, ¿cierto? Pues si es un patio, obvio, si es un patio descubierto. Entonces ahí se genera una especie de conexión errada. O puede que la ciudad tenga doble alcantarillado, uno sanitario y otro pluvial. Y por error involuntario, o puede que no, el oficial que conectó la tubería de la cometida domiciliaria de las aguas residuales lo conectó al alcantarillado pluvial. O viceversa. Cogieron las aguas lluvias y por un error involuntario o voluntario lo conectan al alcantarillado pluvial. Entonces generan un problema, ¿cierto? Esa es más o menos, digamos, la temática
a lo largo de la red de alcantarillado, tanto sanitaria, tanto pluvial como combinada, ¿cierto? Entonces, de aquí, el concepto es que en una ciudad hay 3 tipos de alcantarillados. Uno, alcantarillado sanitario. Recoge las aguas residuales y las lleva a la planta de tratamiento de aguas residuales, donde se tratan para ser descontaminadas y entregadas al cuerpo de agua receptor. 1. 2. Las aguas lluvias. Ustedes ven en las calles que normalmente a veces en las esquinas o en los puntos bajos de una vía hay unas rejillas, las rejillas llaman sumideros, en otras partes le llaman inbornal, ¿sí? En otras países le llaman arquetas, por ejemplo en España le llaman arquetas. Bueno, cada país tiene su forma de decir, pero por acá normalmente le llamamos sumidero. Un sumidero de un alcantarillado pluvial es una estructura con una rejilla que es la que está recogiendo las aguas lluvias cada vez que hay un evento de precipitación, ¿sí? Y las otras tipos de redes que podemos encontrar en la ciudad era el que les decía del alcantarillado combinado, ¿sí? Combinado, ¿por qué? Porque recibe tanto aguas lluvias como aguas residuales. ¿Estamos? Entonces, este es el esquema. Este esquemita está en el libro, yo les mencionaba al principio del curso, en el libro de tratamiento de aguas residuales de Jairo Alberto Romero, ¿sí? Es un libro muy interesante donde nos da una temática muy amplia de cómo es el tratamiento de las aguas residuales y las diferentes tecnologías que existen para tratar las aguas residuales. ¿Listo? Aquí hay un esquemita ya más hacia lo que es una planta de tratamiento de agua potable, ¿cierto? Entonces recuerden que en esta serie de estructuras hidráulicas cogemos el agua cruda que viene de allá arriba de la montaña, ¿cierto? Del río o del lago o laguna, la captamos mediante una bocatoma, la llevamos al desarenador. Recordemos que una estructura, un tanque que nos remueve las arenas para que las tuberías no se desgasten, para que las tuberías no se obstruyan y especialmente pues, las tuberías de conducción, y por esa conducción la llevamos a la planta de tratamiento de agua potable. En una planta de tratamiento se hacen procesos físicos y químicos. Entonces, como por mencionar algo, un proceso físico, ejemplo, un desarenador. Yo a un desarenador no tengo que aplicarle ninguna sustancia química para que las arenas se me vayan al fondo del tanque. No. Sencillamente lo que hago es que reduzco la velocidad de entrada, le dejo un tiempo de retención ahí para que el agua viaje muy suave, muy despacio, y entonces las partículas de arena, ¡pum!, se depositan en el fondo. Ese es un proceso físico. ¿Por qué? Porque actúa el principio físico ¿de qué? De la gravedad en el planeta Tierra. Ahora, no me pregunten cómo se potabilizaría el agua, por ejemplo, en la Luna. Estamos, porque en la Luna entiendo que la gravedad es 0, y si no hay gravedad, entonces estas partículas, ¿cómo se irían al fondo? Un poquito más complicado, ¿no? Tendría que ser otro tipo de técnica, ¿sí? Bueno, entonces aquí pasa a la conducción, y aquí se empiezan a unos procesos químicos, ¿cierto? Donde yo llego y le aplico un coagulante, ¿cierto? Una sustancia química, al agua que viene aquí, el agua con cierto grado de turbiedad. Ahora, la turbiedad es un parámetro fundamental en la potabilización de agua y nos mide pues, la cantidad, ¿cierto?, de partículas en suspensión que trae esa masa de agua. ¿Qué pasa? Sencillo. Cuando llueve, se lavan los suelos y entonces el río baja con mayor turbiedad y entonces a la planta de tratamiento le toca aumentar la cantidad de químico para desestabilizar las partículas arcillosas o técnicamente conocidas como coloides, ¿no? Los coloides son partículas muy pequeñas que curiosamente pesan igual al agua, tienen la misma densidad, tienen una carga eléctrica en su última capa, su última valencia,
y tienen ciertas características que unas son más afines o menos afines con el agua, unas son orgánicas, otras son inorgánicas, bueno, como si fueran signos zodiacales, donde cada una de las arcillas tiene cierto comportamiento y cierta tendencia. Total, es muy complicado remover la turbidez del agua, y entonces lo que se hace en una planta de tratamiento es aplicarle un químico que se llama coagulante, ¿sí? Es una sustancia que proviene de unos minerales como el sulfato, ¿cierto? De aluminio o el cloruro férrico o sus derivados, ¿cierto? Es decir, minerales como el aluminio o como el hierro nos sirven para clarificar el agua turbia, ¿cierto? Entonces, en la planta de tratamiento se hacen dos grandes procesos, oído, dos grandes procesos. Se clarifica el agua de tal manera que pues yo pueda tomar, por ejemplo, aquí de mi vaso. O sea, yo puedo coger este vaso que tengo aquí para, pues, sí, creo que tengo la cámara activa. Entonces yo este vaso lo coloco aquí a contraluz de la lámpara y pues yo no veo por ahí ninguna pepita, ninguna piedrita que esté viajando en la columna de agua de esta masa de agua. No, no la veo. Entonces esta agua está clarificada. ¿Dónde se clarificó? En esta planta de tratamiento, con todos estos procesos que estamos viendo, procesos físico-químicos. El otro gran proceso para yo tomar agua potable con seguridad, con confianza, es porque yo sé que en la planta de tratamiento, esta agua le hicieron un proceso de ¿qué? De desinfección. Entonces le aplicaron unos químicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿como qué? Como el cloro, que es el desinfectante pues, más económico que hay, y entonces esos desinfectantes me ayudan a inactivar los microorganismos patógenos que me pueden generar una enfermedad de origen hídrico, ¿sí? Como lo mencionábamos ayer, que veíamos como algunas enfermedades, ¿cierto? Como la diarrea, como la gastroenteritis, como el cólera, como la tuberculosis, como la hepatitis, bueno, una serie de enfermedades de origen hídrico. Y entonces cuando yo, por un lado, clarifico esta agua y por otro lado lo desinfecto, estos procesos que veo aquí, yo entonces tengo un agua potable que ya me la puedo tomar, ya la puedo almacenar en grandes tanques y distribuir a la ciudad. ¿Listo? Y ya la puedo tomar, obviamente. Entonces, eso es lo que se hace en una planta de tratamiento. Entra, en la teoría de afluente entra agua cruda, ¿sí? Aquí me entra agua cruda. Con los procesos físicos y químicos, el agua aquí ya me sale agua potable. Entre otras cosas, uno de los últimos procesos que se hace cuando se hace la desinfección es la aplicación de cloro. Entonces aquí hay un equipo, un clorador que está aplicando cloro. En algunos países ya no se está desinfectando con cloro, ¿cierto? El cloro, digamos que lo han estudiado mucho y tiene ciertas, digamos, antecedentes de que puede llegar a ser cancerígeno cuando se junta con la materia orgánica. Cuando yo junto cloro con materia orgánica, o sea, un compuesto que tiene carbono, se me forman unos compuestos llamados trialometanos. Y estos compuestos trialometanos tienen una alta incidencia que son cancerígenos. Vaya uno a saber si en estas poblaciones puede que esa situación esté generando más casos de cáncer en la población, ¿cierto? Infortunadamente, en nuestro país, sí, Pena, me interrumpo una pregunta. dime, El tema del flúor, que también dicen que le echan al agua, el flúor, sí, que también creo que es dañino en bastantes cantidades, no sé sí, cómo es el tema de eso. sí, mira, exactamente. Hay varias clases de desinfectante. El que todos escuchamos, ¿cierto? ¿Usted con qué se con qué se desinfecta el agua? Con cloro. Pero también existe el flúor. El flúor es un desinfectante. El yodo es un desinfectante. Hay unos álcalis ácidos que desinfectan. Iones de plata, iones de cobre, ¿cierto? Desde la más tecnificado como los rayos ultravioleta.
Hay lámparas de rayos UV, ultravioleta, que desinfectan el agua. Ahora los canadienses, la última tecnología que sacaron son desinfectar el agua con lámparas tipo LED. Pues ya conocemos, ¿cierto?, que en esto de iluminación, pues lo último que está es la lámpara LED, pues porque son las que menos consumen energía. Ellas también tienen una particularidad, que el rayo, digamos que la intensidad lumínica de las lámparas LED o de rayo ultravioleta son tan fuertes, son tan potentes que los bichos, los microorganismos patógenos, no se los soportan y mueren. Esa es otra forma de desinfectar. Y les voy a decir la forma, pues obviamente, más tradicional de desinfectar el agua, que por cierto es la forma casera. ¿Cuál es? ¿Cómo desinfecta uno el agua en casa? Hirviéndola, profe. Epa, exactamente. Se hierve el agua. ¿En qué consiste el proceso de desinfección de hervir el agua? Sencillo. Ese volumen de agua que tengo en la ollita, ¿cierto?, lo elevo a una temperatura de ebullición, que recuerden que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? Pues resulta que los microorganismos patógenos no aguantan esa temperatura. Bueno, ni el ser humano aguantaría un agua, ¿cierto?, un agua hirviendo. Entonces, hay ciertas bacterias, hay ciertos coliformes que aguantan, digamos las bacterias termofílicas, aguantan hasta unos 50 a 55 grados centígrados. De ahí en adelante ya, ahí no hay, o sea, se torna tan inhóspito el hábitat que muere, ¿cierto? Cualquier ser vivo en esa temperatura, a mayor de la temperatura, pues muere. Te da la forma más sencilla pues de desinfectar el agua a hervir. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces, de pronto, ese proceso casero de hervir el agua no se hace, de pronto, o se abusa, llamémoslo así, se abusa. ¿Por qué? Porque en ciertas casas, y esa tradición es muy de las abuelas y de nuestras madres, ¿estamos? ¿Se va a preparar un jugo o se va a hacer una sopa? No, señores. Yo agua de la llave no tomo, ¿cierto? Yo cojo el agua y yo primero la hiervo. Y el jugo lo hago con agua hervida. Eso es muy de tradición, ¿estamos? Pero ¿qué pasa? Ese procedimiento es válido, pero para el agua del día, ¿cierto? Se coge una ollita proporcional a lo que usted consuma y hierve su agua. En algunas casas, digamos, el error que cometen, por decirlo así, es que el día lunes o el día domingo cogen y hierven el agua para toda la semana. Entonces buscan la olla más grande que tienen en la cocina, la llenan de agua, ¡fum!, la ponen a hervir y esa agüita les sirve para toda la semana. Resulta que nosotros somos muy prácticos y no tenemos muy buena manipulación de alimentos. Uno tiene la olla de agua hervida y a poquitos que coge la olla y la voltea para servir en el vaso. Yo debería coger la olla y, ¿cierto?, derramar la porción en el vaso. No, nosotros hacemos las más prácticas. Entonces cogemos el pocillito y ¿qué hacemos? Lo metemos en la olla. Y esa situación nos genera una posible foco de contaminación. Claro, porque es que si ese pocillo, si ese vaso o ese recipiente tiene bacterias, yo las estoy dejando ahí, en esa olla, ¿cierto?, donde tengo esa gran cantidad de agua hervida. Y resulta que cuando se hierve el agua, el cloro, que es una sustancia que por norma pública, norma de salud pública en muchos países, se manda por las tuberías, ¿sí?, desde la planta de tratamiento, y ese cloro, se llama cloro residual, empieza a viajar por todas las tuberías de la red de distribución del acueducto. ¿Para qué se manda agua con cloro? Hombre, porque si de pronto hay un terremoto, si de pronto se partió la tubería, de pronto no vayan a haber fugas o infiltraciones de agua contaminada y se mezcle con el agua potable y genera un problema de salud pública. Entonces, claro, nosotros abrimos la llave ¿cierto?, de lavaplatos en la cocina y ahí sale agua potable con una concentración muy baja de cloro, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos un clorímetro,
ahí va a marcar algo de cloro. Pero cuando se hierve el agua, ¿qué pasa? Lo primero que se va de esa masa de agua es el cloro, porque cuando yo elevo la temperatura de esa masa de agua, el cloro se volatiliza. Y si yo le quito el cloro a esa olla con agua, pues le estoy quitando la sustancia que me va a combatir los microorganismos patógenos. Vamos, esa agua queda desprotegida de cualquier, ¿cierto? Ante cualquier virus o bacteria. Y yo empiezo a meter ahí el pocillito, el altar, y cada uno saca, ¿cierto? Y entonces hubo uno que no tiene, ¿cierto? No se lavó las manos, entonces para allá metió la mano. Bueno, como ustedes lo quieran ver, ahí estamos contaminando el agua. Entonces, hervir el agua sí, pero el agua para el consumo del día. No coger la olla más grande, el indio, como le llaman en las casas, y llenar eso de agua para toda la semana. Esa práctica no es buena, ¿sí? Ahora, el tema de hervir el agua es un tema cultural. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay unas ciudades donde las amas de casa no hierven el agua, ¿cierto? Usted va, por ejemplo, a Bogotá, por ejemplo, Manizales, en la mayoría de las casas no hierven el agua, ¿sí? Ahora, la norma, el Ministerio de Salud Pública en Colombia, por eso exige tantos estándares de calidad para que el agua sea potable. Porque de esa manera se garantiza que cada vivienda en la población donde estemos, sea una ciudad grande, intermedia o pequeña, o un centro poblado o un caserío, pues disfruten del agua potable. Claro, hay una realidad muy cierta. Hay asentamientos humanos, pequeñas poblaciones, donde no tienen una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Si muchos tienen una bocatoma que captan agua, un tanque para almacenar agua y vámonos a repartir agua a las casas, ¿sí? Entonces esas son maneras de, digamos, desinfectar el agua. Ahora, la pregunta que haces sobre el flúor es un desinfectante, ¿cierto? Y el flúor tiene una, digamos, tiene una función específica. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua potable en Brasil, por disposición del Ministerio de Salud Pública, en las plantas ellos aplican una dosis de flúor, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues, sabido es que el flúor combate la caries. Entonces ellos desde el agua potable de cada población envían su dosis de flúor para combatir ese problema. En estos países, por ejemplo como Colombia, no hacen eso. Aquí las plantas de tratamiento de agua potable simplemente las potabilizan, muchas veces utilizan es cloro, ¿sí? Y nosotros, pues para combatir la caries, pues lo que hacemos es que en nuestra pasta dentrífica, con la que nos cepillamos pues todos los días, ahí estamos combatiendo el tema de la caries. ¿Qué tiene cierto, la crema dental? Flúor, ¿cierto? Ahora, cuando se manda una dosis muy alta de flúor, ahí también hay un problema y se puede generar problemas de pigmentación en la población, ¿cierto? Se pigmenta la dentadura de los pobladores, especialmente en la población infantil, ¿sí? Entonces uno ve, por ejemplo, los niños con manchas en los dientes y es por problemas asociados a una alta dosis de flúor en el agua. ¿Listo? Ese es más o menos el ejercicio de potabilizar el agua. Cojo agua cruda allá arriba en la parte alta de la cuenca, la transporto, la desareno, le coloco unos coagulantes, ¿cierto? Unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas, en el fondo, ¿qué hacen? En estos tanques generan un proceso de coagulación, floculación, que no es más que desestabilizar las partículas, las arcillas, ¿cierto? O coloides, como le llaman en la literatura. ¿Para qué? Para que esas partículitas tan diminutas que por su misma densidad, ellas no se decantan, ya no se van al fondo, no. Ellas van viajando ahí por la masa, por la columna de agua, cada una de forma individual, porque ni se hablan ni se juntan para nada. Entonces lo que nosotros hacemos es la más fácil.
venga, estas partículas me están formando la turbidez del agua, ¿cierto? Y ellas son tan pequeñitas, son tan, digamos, pesan igual al agua, tienen la misma densidad, tienen unas cargas eléctricas, a veces todas de una misma carga, o negativas o positivas. Y ustedes saben que dos partículas que tengan la misma carga eléctrica, pues no se juntan, ¿cierto? Se repelen. Eso pues lo veíamos por allá en el colegio. Si yo tengo una partícula negativa cargada con otra, ¿cierto? Y aquí otra partícula negativa, ya nunca se van a juntar, se repelen. Pero si yo tengo una partícula positiva y una partícula negativa, ellas sí, se atraen y entonces se juntan. Entonces, claro, en las plantas de tratamiento de agua potable, ¿cómo le ganamos la guerra, la batalla a la turbidez del agua? Sencillo. Como son partículas que no se quieren juntar por sí solas, entonces lo que hacemos es que aquí al inicio le aplicamos un químico, un coagulante, una sustancia química que desestabiliza esas partículas, ¿cierto?, arcillosas o coloidales, y ellas aquí en estos tanques se juntan, miles de ellas se van juntando, y entonces en un tanque floculador se forma el floc. Una palabrita ahí como rara, ¿cierto? El floc. F-L-O-C, floc. Por eso esto es un tanque floculador. Claro, cuando ya se forma el floc, que hagan de cuenta ustedes que son copitos de mugre. Copitos pequeños de mugre propios de un proceso de coagulación que se hizo aplicando un químico para desestabilizar las partículas. Bueno, entonces cuando ya se forma el floc, esos punticos de mugre, esos pesan más que el agua. Y en el planeta Tierra, todo aquello que pese más a la densidad del agua, ¿qué pasa? Se precipita, ¿cierto? Se va para el fondo. Entonces, ¿en dónde se va para el fondo? Aquí en estos tanques de sedimentación, ¿cierto? Partículas se sedimentan y aquí vamos recogiendo todo ese lodo. Desafortunadamente, en la mayoría de plantas de tratamiento de Colombia, ese lodo, que sale muy concentrado, producto del proceso de potabilización del agua, con un tubito se manda a la quebrada más cercana o al río más cercano. El deber ser es que esas aguas, ¿cierto?, cuando los están concentrados, se debería tratar, pues se le debería dar un manejo a esos lodos, pero no es así, ¿cierto? Entonces, luego de los sedimentadores, donde se sedimenta gran parte de esos lodos, ¿sí?, de la turbidez que lleva el agua cruda, hay unas partículas que son tan rebeldes, que siguen siendo tan rebeldes y tan difíciles de precipitar, de sedimentar, que ellas llegan y pasan. Bueno, entonces siguen de rebeldes. Venga pues, aquí las espero con una estructura que se llama filtro. Ahora, ¿qué es un filtro? Es un tanque que tiene abajo un falso fondo, ¿cierto? Como un segundo piso de fondo, pero con agujeros. Y sobre ese falso fondo coloco unas capas de grava, de soporte, una capa de arena, con unas características especiales. No es cualquier arena de cualquier río quebrada, no. Tiene sus características geomecánicas. Y algunas veces, aparte de la capa de arena, que es la que normalmente hace el proceso de filtración del agua, encima de esa capa de arena coloco una pequeña capa de antracita. La antracita es un derivado del carbón. Y el carbón tiene la particularidad de absorber muchas sustancias. Entonces sirve mucho para la potabilización del agua. Entonces, claro, al yo pasar esta agua con ciertas partículas que tienen todavía un nivel de turbidez bajo, pero lo tienen, no cumplen los estándares de calidad en el mundo o en Colombia. Listo, entonces está muy rebelde. Venga pues, hago pasar las gotas de agua por este lecho filtrante, ¿cierto? Esta capa filtrante, y ahí sí sale, ¿cierto? Las goticas salen muy cristalinas, muy transparentes, las recojo y ya me queda el agua aquí clarificada, ¿cierto? Entonces, para clarificar el agua, básicamente son 4 procesos. Coagular. ¿Qué es coagular? Le aplico el químico para desestabilizar las partículas. De la coagulación sigue la floculación. ¿Qué es flocular? Es esperar a que ese químico,
¿cierto? Por esa sustancia coagulante, actúe en esas partículas arcillosas o coloidales, las desestabilice y forme el floc. Y entonces cuando se forma el floc, esa agua la paso al siguiente tanque, que es el tanque sedimentador, y aquí, a velocidades muy bajas del agua, muy bajas, el floc se me empieza a decantar, se va para el fondo. Como no todas las partículas se decantan aquí, infortunadamente, entonces venga pues, le hago el último tratamiento de clarificación, que es la filtración. Entonces, repasando, clarificar el agua es remover la turbidez que trae el agua cruda, o sea, remover el mugre, o sea, remover esos coloides, esas arcillas que me dan ese aspecto desagradable del agua. ¿Qué pasaría si yo no filtrara el agua? Se genera un problema de salud pública en la población. Si yo tomo agua que no es clarificada, los que después me van a pasar cuenta de cobro, factura, va a ser mis riñones. Porque si yo tomo agua con barro, pues los riñones me lo filtran. Pero llegará un momento donde ellos dicen, no, señor, yo no tomo más agua sucia, agua turbia. Entonces, ustedes saben que, a ver, cuando los riñones presentan este tipo de problemas, llegan a un punto tan crítico a veces que ya dejan de funcionar. Y pues es sabido lo que pasa cuando en una persona los riñones ya no le funcionan, ¿cierto? Ya la condición de vida, de calidad de vida, se le desmejora y ya tiene que entrar a procesos de pues, diálisis, ¿no? Es llevarlo vaya a un hospital, a conectarlo a una máquina especial de diálisis para que haga la misma función de un riñón, ¿cierto? Que es filtrar la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que clarificar el agua para no mandar agua con barro a la población, porque se genera un problema de salud pública. Y así como la clarificamos, también la desinfectamos. O sea, con unas sustancias le eliminamos ¿cierto? Todos esos microorganismos patógenos, como bacterias, como virus, como huevos del minto, como protozoos, que nos causan enfermedades, entonces pues generan un problema grave en la población. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la potabilización del agua? No, profe. Bien. Hablemos un poquito de cómo son las características de un agua potable, ¿cierto? Para que la Secretaría de Salud Pública me permita enviar agua a la población, se tiene que remover ciertas sustancias contaminantes o que generan problemas de salud en el agua cruda. Entonces, el agua cruda que viaja por los ríos, que viaja por las quebradas o que sale de un lago para abastecer a una ciudad, a una población, tiene ciertas características, ¿cierto? Entonces, uno toma la muestra de agua cruda y hay ciertas propiedades, unas físicas, otras químicas y otras biológicas. Y aquí me faltó la O. ¿Listo? Por ejemplo, algunos parámetros o características o propiedades físicas, ¿cierto? Tienen que ver mucho con esa apariencia del agua, ¿cierto? Y especialmente con las sustancias que están en suspensión. Una sustancia de suspensión es que yo cojo este vaso y si el agua no está clarificada, hay una serie ahí de partículas moviéndose, de pepitas, de piedritas, que eso a mí no me va a dar confianza de tomarme esta agua. Yo no me tomaría agua donde yo la vea con barro. Yo digo, no, eso me enferma, ¿cierto? Profe, qué pena. Sí. ¿Qué tan rigurosa es este tipo de, como de filtros para suministrar el agua? Porque no, es un rumor, no tengo nada, digamos, certero aún, pero están diciendo que, digamos, los químicos que están utilizando ya en los alcantarillados de Bogotá eh, o no son tan buenos o no lo están haciendo adecuadamente. Entonces, he visto, o sea, por experiencia he visto sectores donde el agua ya no está llegando tan clarita, o sea, ya no es transparente, cristalina. Entonces, no sé qué tan riguroso sea esto ahora
No Sí. sé si tiene que ver con los cambios de alcaldía o simplemente con temas económicos, no sé por qué tenga que ver, pero Bueno. Me devuelvo a esta gráfica, esta esquemita, para mostrarles un poquito y tratar de explicarle la inquietud. Las aguas que vienen del río crudas, del río, de la quebrada, ¿sí?, tienen cierta nivel o concentración de turbiedad. Obvio, es claro, si hay un invierno muy fuerte, entonces pues el agua baja con mayor turbiedad. Entonces la pregunta es, venga, ¿cómo hago yo para saber qué cantidad de químico, de coagulante, de sustancia coagulante le aplico aquí, al inicio de la planta? Entonces hay un ensayo, que es un ensayo que prácticamente se tiene que hacer a diario en una planta de tratamiento de agua potable, y se llama el ensayo de jarras. Ensayo de jarras. ¿Este ensayo en qué consiste? Hay unas jarras de vidrio, se da cuenta como si fueran estos vasos. Entonces coloco 5 o 6 vasos de 1 litro o de 2 litros con agua cruda, el agua que me está entrando a la planta de tratamiento, y en el ensayo de jarras yo aplico en cada uno de esos jarras o recipientes diferentes dosis del químico coagulante, ¿sí? Y entonces con unas paleticas que tiene el ensayo de jarras, el hard test en inglés, empiezo a agitar el agua para que el coagulante se mezcle completamente con la muestra de agua de cada recipiente. Eso lo bato a ciertas revoluciones, ya digamos el procedimiento está muy estandarizado de ese ensayo de jarras. Primero lo agito rápido para que el químico se mezcle completamente con el agua cruda que voy a tratar. Luego le bajo revoluciones y lo dejo a mezcla lenta, como si estuviera haciendo uno, a ver, voy a hacer una especie de parentesco, de paralelo, de analogía. Como si se estuviera haciendo como una especie de natilla, que ustedes ven que la natilla se revuelve suave, suave, ¿cierto? Entonces, aquí en la potabilidad del agua, primero hay una mezcla rápida, que es el proceso de coagulación, donde se le aplica el coagulante para que se mezcle completamente con el agua cruda que voy a tratar. Y luego se pasa al proceso de mezcla lenta, que es la floculación. Entonces ahí, en estos tanques, estas paletas van girando suavemente, suavemente, para que se forme el floco. La dosis adecuada de coagulante la da el ensayo de jarras. Entonces, lógico, cuando el agua viene más turbia, necesito aplicarle más dosis, ¿cierto?, a esa agua cruda. Y esa cantidad, esa dosis óptima de coagulante, la determino en el ensayo de jarras. Dicho esto, entonces es posible que a veces en ciertas poblaciones no estén haciendo diariamente el ensayo de jarras, y entonces están mandando dosis de coagulante a lo que el operario quiera mandar, digámoslo así, como por costumbre, por ojímetro. No, es que esa agua creo que con 3 miligramos de sulfato de aluminio tiene, y ya, se va así. Entonces puede que no se esté haciendo el ensayo de jarras. Esa puede ser la explicación, ¿vale? sí, señor, gracias. Bueno, entonces, dentro de las propiedades físicas decimos que la principal es la turbidez, ¿cierto? ¿Cómo mido yo la turbidez del agua? Pues con un aparatico que casualmente se llama turbidímetro, ¿cierto? Es un aparatico electrónico, se mete la muestrica de agua ahí en un recipiente y él prende, lanza un haz de luz y mide la cantidad de partículas que están interrumpiendo el paso de luz. Y eso con unas ecuaciones de intensidad lumínica y todo eso, ya pues, está muy, muy avanzado. Miden la turbidez, ¿cierto? ¿Qué partículas generan la turbidez del agua cruda? Las arcillas, ¿cierto? Porque mire que en la planta de tratamiento ya no estamos hablando de arenas. La arena se quedó atrás, allá arriba en la boca toma, o incluso en algunas plantas de tratamiento, antes de la planta de tratamiento, vuelven y construyen un desarenador secundario. El primario es el que está allá arriba en la boca toma, y el secundario va a ser el que está antes de la planta de tratamiento. ¿Para qué? Para garantizar la remoción de todas las arenas, ¿cierto? Entonces la turbidez la generan en las partículas pequeñitas, las arcillas o coloides. Otras características físicas, el color.
¿Cuál es el color del agua potable? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el color de esta agua potable que yo estoy bebiendo? Transparente. Transparente, ¿cierto? O sea, incoloro. Para hablar de agua potable, tiene que ser incoloro, tiene que ser insaboro y tiene que ser inoloro. Mire, son 3 características que se exige para que sea agua potable. A ver, yo los invitaré a usted a que, vea, venga, muchachos, tomemos agua aquí, ¿cierto? Y nos brindan, ¿cierto?, un agua como verde, un agua como amarilla. A ver, si eso no es un agua saborizada, ¿cierto? Es otra cosa. Cuando me dan esa bebida, por ejemplo, H2O, maracuyá o lo que sea, pues uno sabe que eso tiene cierto color, ¿cierto? Cierto colorante. Pero a mí el agua potable, el agua, sí, que yo me voy a beber, no me la den de ningún color. Es agua incolora. Sabor. ¿A qué sabe el agua potable? ¿Quién me dice? ¿Sabe azúcar? ¿Sabe salado? ¿Sabe amargo? ¿A qué sabe? No tiene sabor, No, profe. profe, no Tiene sabe sabor. nada. El agua potable no tiene sabor. Sabe a agua, ¿cierto? Sabe a agua. Ni olor. Es que si yo cojo este vasito de agua, entonces la siento como podrida, como mal olor, como esto está como raro. A nosotros, una palabra técnica que en esto se utiliza mucho es propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas tienen que ver con lo que los sentidos del ser humano puede detectar. Me explico. ¿Cuál es el sentido que detecta el color? O sea, ¿cómo identificamos nosotros el color? Con la vista, Con ¿cierto? Con los el ojo. ojos, con la vista. Exactamente. ¿Con qué detectamos nosotros el sabor del agua o de un jugo, de cualquier alimento? Con la El lengua. gusto. Con el gusto, y el gusto está en la lengua, ¿cierto? Mire lo particular del sistema, ¿cierto? El cuerpo humano y tan bonito, ¿cierto? Que el gusto está en la lengua. Piensen ustedes qué seríamos nosotros sin la lengua. Y yo me acuerdo que cuando hubo la pandemia, había gente que le daba COVID y uno de los efectos del COVID era que les quitaba el gusto y la comida les sabía lo mismo. ¿Sí ven el efecto tan fuerte? Nuestra lengua tiene ¿cierto?, pupilas degustativas que ellas identifican los 4 sabores que hay. ¿Cuáles? Amargo, ácido, dulce o salado. Eso es lo que hace nuestra lengua. Entonces nosotros nos comemos, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un mango biche con sal. ¡Tan! Identificamos, esto está salado. O ácido, ¿cierto? O dulce, eso. Entonces, el agua potable, cuando hablamos de agua potable, oído. No puede ser ni dulce, ni salada, ni ácida, nada. Es insabora. Y por supuesto el olor, ¿cierto? Entonces son propiedades organolépticas que ¿cierto?, nuestros sentidos los pueden percibir. El agua potable también tiene que estar a cierta temperatura. Muy importante. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua a altas temperaturas, primero, no es agradable. No hay nada más desagradable que usted venir con una sed bien tremenda y que le brinden un vaso de agua tibia. Eso es desagradable, eso es maluco, ¿cierto? Inclusive, ¿cómo era maluca el agua tibia o caliente? Que cuando una persona a veces se intoxica, diga usted que consumió algún alimento contaminado o pues, personas que, por ejemplo, directa, o sea, voluntaria o involuntariamente se han envenenado y alcanzan a socorrerlos y los llevan al hospital y todo esto, ¿qué hacen allá en urgencias? Sí, me dan 3 vasitos de agua caliente, lo más caliente que pueda, a tomar. ¿Qué genera, cierto? ¿Qué reacción genera el agua caliente en las personas? Eh, es algo vomitivo, ¿cierto? Sí. Hagan el ejercicio en casa. Tómense 3 vasos de agua caliente y verán. Eso le da a uno náuseas, le da a uno vómito.
Entonces, eso es lo que hacen en urgencias cuando las personas llegan envenenadas o intoxicadas. Entonces, la temperatura del agua, ¿quién lo creía? Es bien importante, ¿cierto? Y la temperatura a ciertos grados muy bajos, ella puede volverse, digamos, hielo. Y pues tomar el agua en hielo, pues, como difícil, ¿cierto? Entonces, hay que controlar la temperatura. A nivel de sustancias químicas, también muy importante. Un parámetro fundamental en la potabilización del agua es el pH. Acuérdense que por allá en química, que uno veía química en colegio, los profesores de química decían a uno que el pH, el potencial del ion hidróneo. Y entonces había una escala, que la escala del pH era de 0 a 14. Y en esa escala, el pH neutro era cuando estaba alrededor de 7, ¿cierto? Y entonces, las sustancias ácidas es cuando tienen un pH menor de 7, ¿cierto? Entonces, usted coge, por ejemplo, un agua ácida, le toma ¿cierto? El pH y tiene que dar menor de 7. Y un agua alcalina o básica o cualquier sustancia es cuando tiene el pH 7, ¿sí? El agua potable, para que se lleven una idea, está en un rango de 6.5 a 9 de pH. O sea que nosotros tomamos agua que son neutras y ligeramente alcalinas dentro del agua potable, ¿sí? ¿Qué pasa en una planta de tratamiento? Cuando nosotros nos devolvemos y aquí en esta parte se le aplica el químico coagulante para remover ¿cierto? La turbidez del agua cruda, esa reacción química que tiene el coagulante, esa sustancia química, ¿sí? Con el agua, curiosamente hace que el pH del agua se baje, se cae. Entonces el agua queda muy ácida, muy ácida. Entonces, al final de todo el proceso en la planta de tratamiento, para evitar que el agua se vaya a nuestros hogares, a nuestras viviendas ácidas, por acá se le coloca, se le aplica, se le estabiliza el pH, o sea, se le sube el valor del pH. ¿Con qué se le sube el pH? Con algo muy básico y muy sencillo que es la cal. Entonces, en estos países, para estabilizar el pH se le aplica cal y entonces el agua se va con un pH neutro o alcalino para el abastecimiento a las ciudades. Pregunta, ¿qué pasaría si una planta de tratamiento manda el agua ácida? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo qué, profe? Perdón, repite, por favor. Cuando el agua, si se mandara el agua ácida desde una planta de tratamiento de agua potable a la ciudad, ¿qué podría pasar a nivel de salud pública? ¿No se imaginan? Pues vea, cuando uno toma agua ácida, frecuentemente, y eso también lo pueden hacer ¿cierto? La prueba era, cuando uno toma mucha agua ácida, le puede dar o gastritis o cólicos, ¿cierto? Y a nivel de funcionamiento del sistema de acueducto, ustedes saben que los acueductos tienen a veces tuberías en contacto con piezas metálicas. Por ejemplo, ¿cierto? Las válvulas, por ejemplo, las compuertas, todo ese tipo de estructuras son en su mayoría metálicas. Las aguas ácidas corroen mucho las tuberías, ese tipo de estructuras. Entonces, por esas dos razones. Una, por una razón de salud pública. Yo no puedo mandar agua ácida a la población porque se me enferma. Empiezan a llegar a los hospitales, a las clínicas, la gente con gastritis, o con cólicos, y venga, ¿qué está pasando? Pues vamos a analizar el agua que está saliendo de la planta de tratamiento y nos damos cuenta que es que el pH está bajo, ¿sí? Entonces, por eso a la población se le manda una agua neutra o ligeramente alcalina, ¿sí? Entonces, otros parámetros, alcalinidad, la dureza. Es curioso hablar en el agua de dureza, ¿cierto? Los sólidos disueltos, no debe tener sólidos disueltos o no debe tener una sustancia, pues, parámetro con que se mide la calidad del agua, que es la demanda química del agua, ¿sí? Agua potable, la demanda química del agua es el mínimo. O, por ejemplo, la DBO
muy baja. A nivel para propiedades biológicas, y que estas son asociadas a la presencia de microorganismos patógenos. Y claro, esos microorganismos son los que nos enferman, ¿cierto? Como yo les decía en la clase pasada, ¿cierto? Cuando yo tomo un agua contaminada, el riesgo es que me enferme, que me dé una gastroenteritis, que me dé una diarrea, que me dé un cólera, bueno, cualquiera de esas. ¿O quién de nosotros, a ver, ¿cierto? En cada una de nuestras vidas no ha tenido un cuadro de diarrea o una gastroenteritis, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, sencillo. Nosotros todos los días lo que hacemos es comer, ¿es cierto? Nuestro modo de subsistencia. Y en esos alimentos no falta que se vaya para allá el microorganismo patógeno, llámese bacteria, llámese virus o cualquiera de estos, y entonces nos enferman, ¿cierto? Dentro de los parámetros más importantes a tener en cuenta tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, la DBO, ¿cierto? Que a nivel de parámetro biológico, la calidad del agua potable tiene que tener una DBO menor de 2 miligramos por litro, ¿sí? Los coliformes totales, ¿cierto? O fecales, entonces generados por excretas humanas o de animales, tienen que tener unos valores supremamente bajos, ¿cierto? Eso no lo da toda una cantidad de reglamentación que hay, los decretos 2115, los decretos 1575, el RAS, que es el reglamento del sector agua potable y saneamiento básico, en su título C también están todos los parámetros ahí de cómo tiene que ser un agua potable. Y son muchos, son muchos. Aquí les estoy mencionando unos poquitos. Por ejemplo, a nivel de contaminación biológica, podemos hablar de una bacteria que es una bacteria de indicador de microorganismos patógenos. Y normalmente es la Escherichia coli. Cuando hay esta bacteria, significa de que en el agua o en los alimentos donde se encuentra esta bacteria, hay presencia de excretas humanas o de animales, ¿cierto? Y nosotros a veces, el run corre que nos da a veces que nos enfermamos del estómago, es precisamente por eso. Porque en algún alimento va esta bacteria, la Escherichia coli. Que esa, ¿cierto? La ingerimos, tiene una propagación o una cinética de crecimiento muy alta y nos genera un cuadro de gastroenteritis muy fuerte. ¿Sí? Ok. Esas son como las propiedades del agua potable, entre otras. ¿Sí? Aquí hay algunas imágenes de una planta de tratamiento de agua potable convencional, ¿cierto? Hay plantas que son plantas de tratamiento que son compactas o convencionales. Las convencionales son estructuras más grandes, normalmente son estructuras en concreto, ¿sí? Para caudales más grandes. Las plantas de tratamiento compactas normalmente son para poblaciones muy pequeñas y son estructuritas pequeñas, muchas hasta en lámina metálica, ¿cierto? Que la suministra por allá una fábrica que vende plantas de tratamiento compactas, llámese en Cali, en Bogotá, en Medellín, y se la llevan al pueblito donde la van a instalar y tomen. Cambio una planta de tratamiento de agua potable, pues mire, pues quién va a trasladar un tanquecito de estos de concreto, eso es impensable. Toca que construir esas estructuras en el sitio, in situ. Aquí tenemos, por ejemplo, la planta, esta es la imagen de la planta de Manizales. Esta es la planta Luis Prieto. Manizales tiene dos plantas de tratamiento de agua, ¿sí? Una que está arriba en el casco, en el centro urbano, que es Niza, y esta que es la Luis Prieto. La estructura que vemos acá, aquí está el operario haciéndole el lavado a este tanque. Este es un tanque desarenador. Si ustedes observan en detalle, por aquí se ve una capa grande de arena. ¿Se observan? Ahí, facilito, pueden haber unos 50, 60, 70 centímetros de capa de arena, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un desarenador? Mire, va almacenando todo este volumen de arena. ¿Para qué? Para que el proceso continúe sin estas arenas, ¿sí? Normalmente en este tipo de estructuras hidráulicas se acostumbra a construir dos unidades. La razón es muy sencilla. Porque cuando se haga mantenimiento de este desarenador, por lo menos el 50% del caudal, porque claro, yo aquí llego y cierro estas compuertas y no se me va nada de agua por este lado. Por lo menos la otra unidad de desarenador me continúe funcionando, ¿cierto?
y voy alternando. Entonces, este ya está para lavar. Listo. Cierro con puerta aquí. Boto el agua, ¿cierto? Boto el agua, está aquí. Y lavo como está este tanque así vacío. ¿Sí? Son los desarenadores. Por acá más adelante, si ustedes observan en esta foto, esta estructura como cilíndrica aquí, es esta que vemos acá. En este sitio se hacen los procesos de coagulación, floculación, son coaguladores, floculadores. Aquí, en este sitio es particularmente, creo que es la única planta en Colombia que tiene esta particularidad, y es que en esta planta Luis Prieto de Manizales, como ellos están aquí por el macizo, ¿cierto? Rocoso, en esta zona, esta montaña, y están arriba, está el nevado, ellos utilizan aguas termales para tratar el agua en esta planta. ¿Qué contienen las aguas termales? Muchos cloruros, o sea, unas sales que ayudan a reducir la cantidad de sustancia coagulante que se aplica en estos tanques. Entonces, claro, en esta planta de Manizales, potabilizar el agua sale más barato porque por cada metro cúbico de agua potable tratada se utiliza menos químico. Esta es la particularidad. Aquí se ve un poquito más, ¿cierto? La zona de sedimentación, de floculación, sedimentación. Estos son unos brazos mecánicos que están constantemente barriendo aquí los sólidos que se están depositando, que van flotando. Estos son estructuras de sedimentadores, ¿cierto? Donde las partículas floculantes, ¿cierto? El floc, como les decíamos ahora, se decanta, se va al fondo, y en la parte de arriba el agua queda más clarificada. Entonces ustedes ven por aquí, ¿cierto? Que en este canal le entra agua por lado y lado, pero si observan, el aspecto del agua ya es más cristalina, más transparente. Son sedimentadores, y estos son los filtros. Los filtros son las estructuras hidráulicas que se repiten más en una planta de tratamiento de agua potable. ¿Y por qué hay más filtros que sedimentadores o cofloculadores? Sencillo, porque es que usted hace pasar el agua por una capa de arena. A veces utilizo arena con antracita, ¿cierto? Y claro, pues pasar el agua por una capa tan fina como esa, las velocidades de filtración son muy bajas, y yo, para garantizar el mismo caudal que estoy tratando, necesito construir más unidades de filtración, ¿cierto? Entonces, lo más importante en una planta de tratamiento de agua potable son estas estructuras, los filtros. ¿Por qué? Porque me garantizan la clarificación del agua, por un lado, que esa es su función principal, y es tan detallado el proceso de filtración que cuando el agua pasa por esas pequeñas partículas de arena, también quedan retenidos ciertos microorganismos patógenos. Entonces, la filtración es un proceso que me ayuda a terminar el proceso de clarificación del agua, pero también me ayuda a desinfectar el agua en una proporción, ¿cierto? Entonces, si a mí me ayudan a escoger en una planta de tratamiento cuál es la estructura que, si no me alcanza la plata, yo construiría, yo diría, construyame los filtros, porque clarifico y me ayuda a la desinfección, ¿cierto? Y cuando yo ya clarifico el agua me queda cristalina, muy agradable, con un aspecto visual muy, ¿cierto? Muy claro, muy transparente. Bueno, entonces vengo y la desinfecto al final del todo, en un proceso que se llama postcloración. Y ustedes saben que la palabra post es después de, ¿cierto? Por eso hay pregrado y por eso hay posgrado, ¿cierto? El posgrado es después del grado, literal. Entonces aquí en cloración también uno ve los dos procesos, precloración y postcloración. En la mayoría de plantas de tratamiento en el mundo se postclora, o sea, el cloro se coloca al final de todo el proceso. Eso pues por una disposición de los ministerios de salud pública. Cuando las aguas que llegan a la planta de tratamiento crudas, las aguas crudas, son muy contaminadas, piensen ustedes que por allá arriba, aguas arriba de la bocatoma de la captación, hay animales, hay vacas, hay bueno, lo que sea, un centro poblado, que están contaminando el agua cruda. Entonces, claro, esas aguas llegan a la planta con una concentración muy alta de microorganismos patógenos, ¿cierto? Entonces,
En esas plantas, aparte de la postcloración que se hace al final de todo el proceso, este mismo proceso se hace adelante, al inicio de la planta. Entonces se hace la precloración y la postcloración, ¿cierto? Entonces, esta es básicamente lo que es una planta de tratamiento de agua potable. ¿Preguntas? Entonces aquí vamos, en este momento, en ese viaje que estamos haciendo por el agua, a nivel de la cuenca hidrográfica, a nivel del sistema de abastecimiento y de saneamiento, vamos en la planta de tratamiento. Eso es lo que hace una planta de tratamiento. Coger agua cruda y entregarla a la ciudad potable. Entonces, cojan confianza y sientan que cuando ustedes abran el grifo del lavamanos, del lavaplatos de la ducha, es agua potable, es agua apta para el consumo humano. Que por cultura, nosotros nos da un poquito de prevención, de miedo, como se quiera decir, y lo que hacemos es que primero la hervimos antes de consumirla. ¿Sí? Pero esa agua perfectamente se puede tomar. ¿Sí? Bueno, pues ya, o sea, yo a veces me enrollo en el tema y ya veo que son las 9:06. Empezamos 5 minuticos después de las 7. Bueno, si no hay preguntas o un comentario. Muchas gracias, profe. Bueno, voy a ver, vamos a ver. Vamos a parar aquí la grabación. Es el tema. Aquí te tiene grabación. Ok, entonces, bueno, que estén muy bien. Gracias por la asistencia y nos vemos mañana a las 7. Una feliz noche. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.